Les decía, ¿se acuerdan más o menos en qué habíamos quedado con respecto a los conflictos de Erickson? ¿Hasta cuál habíamos llegado? No sé si tienen la tablita ahí a mano, el cuadro de Erickson, si no se los comparto. Se los voy a compartir. Ahí bien, ¿ahí les aparece? Sí, Sí, ¿Ven? sí, Blas. sí. Buenísimo. Bueno, habíamos visto hasta adolescencia que básicamente el desafío era identidad contra confusión de roles. De eso más o menos hablamos bastante. Creo que más o menos está claro. Después igual el día que repasamos lo profundizamos, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, con respecto a la adultez, ¿sí? Que más o menos lo ubicamos, son periodos aproximados, le digo entre los 20, 25 años, cada vez se va corriendo más. Antes, a los 18 ya era un adulto. Y psicológicamente también, pero bueno, ahora se va corriendo un poco. Entonces, más o menos calculemos entre los 25 años, más o menos hasta los 50, 55 sería el periodo de la adultez, ¿sí? Y de ahí para arriba, lo que queda, ¿sí? El periodo de la vejez, ¿sí? De vuelta, por lo menos a nosotros no nos interesan las edades exactas, sí un aproximativo y que vean la secuencia. Bueno, si estamos con este conflicto, ¿sí? Superamos este conflicto, o por lo menos este conflicto tuvo el centro del escenario en la adolescencia, bueno, en la adultez temprana, ¿sí? En la primera parte de la adultez, el conflicto que tiene escena es el de intimidad contra aislamiento, ¿sí? Es decir, tratar de construir relaciones íntimas, cercanas, ¿sí? Versus relaciones, si se quiere, lejanas. Es decir, uno cuando no tiene a alguien íntimo se siente aislado, por lo menos lo está, ¿sí? Se puede sentir o realmente estarlo físicamente. Entonces el conflicto sería este, ¿puedo construir relaciones profundas, estables con alguien como para tener un proyecto de vida juntos o no construirlo? ¿Sí? Esto que se aplica a la pareja se aplica en general a todas las relaciones humanas. Tengo un grupo de amigos estables, personas con las que puedo confiar, tengo una red de apoyo que si me pasa algo me ayudan, con la quien siempre están para mí o yo estoy para ellos, o directamente no lo tengo y vivo de manera aislada, ¿sí? ¿Se entienden esos dos polos? Sí. Genial. Sí, se entiende. Buenísimo. Entonces este sería el conflicto central. Recién me preguntaban en otro curso, bueno, no, Lucas, pero este conflicto no lo puedo tener en la adolescencia. Sí, totalmente que lo podés tener. Bueno, pero digamos que en este momento tiene el papel protagónico, ¿sí? En la adolescencia era una cuestión secundaria porque uno va explorando, se supone, y no tiene la prioridad, ¿sí? De sentar cabeza, como diría la frase popular. Ya es un poquito anacrónica esa frase, porque ya se supone que no estamos con la familia tradicional, pero en todo caso, construir relaciones estables para tener un proyecto de vida con otro, eso sigue estando vigente, ¿sí? Bien. Así que ese sería el conflicto principal. Lo que le sigue, después de eso, se supone que ya se resolvió el otro. En el caso de que tengamos una pareja estable en términos románticos, bueno, queremos tener descendencia, si se quiere. ¿Sí? La generación siguiente. De vuelta, me pueden decir, no, Lucas, pero yo no quiero tener hijos, o yo estoy Sí, básicamente no quiero tener hijos. Bueno, bárbaro. En todo caso, si te preocupás por la generación que sigue, sean tus sobrinos, sean, no sé, si adoptaste, o incluso sean una cuestión más social, ¿sí? Más, no sé, supongamos, siempre el mismo ejemplo, me interesa el club del barrio, me interesa el deporte, que le llegue el deporte a las nuevas generaciones, y trato de agrandar el club del barrio para que los chicos puedan venir a jugar al fútbol. Lo mismo con un comedor, lo mismo con cualquier situación. Trato de divulgar algo o aportar algo a la sociedad, ¿sí? Lo importante de generatividad es salgo del ensimismamiento en uno mismo, o sea, dejo de preocuparme tanto por mí, porque se supone que a los 40 años uno ya tiene la vida más o menos armada, y me empiezo a preocupar por la generación que sigue, ¿sí? Por eso es generatividad versus estancamiento. Pareciera ser que si no hacemos eso,
nos estancamos en este ciclo vital, ¿sí? Que siempre va hacia adelante. Pero Lucas, una pregunta. Sí, Si, por ejemplo, una familia no tiene ganas de seguir teniendo descendencia, quiere dejar descendencia, pero a la vez no está tan de acuerdo con o sea, hacerse cargo de eso, si lo dejan en adopción, ponerle, porque no lo pueden cuidar. ¿Qué sería eso? Sería una especie de conflicto en la sí, actividad independiente. básicamente sería acá, dentro de esta lógica, se lo plantearía como estancamiento, digamos, no te haces cargo de la generación siguiente. Eh, Okay. bueno, dicho en términos muy, por decirlo de alguna manera, un poco forzados, tratando de encajar ese caso en esta situación. Ahora me pueden decir, bueno, Lucas, pero ¿quién dice que eso tiene que ser así? A ver, el caso que me planteó Octavio puede ser perfectamente bárbaro y le va bien la vida en general y todo bárbaro. Bueno, está bien. Se hicieron algunos estudios, el otro día les comentaba uno que ahora les voy a compartir, que básicamente se supone que si lográs generatividad, tenés mejor salud psíquica, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, en el caso que vos me contás, Octavio, bueno, yo te diría, bueno, en el fondo la salud psíquica de esa persona no está tan bien. Me pueden decir, bueno, Lucas, vos te estás queriendo convencer solo, y puede ser, ¿sí? En todo caso, vamos al estudio para ver más o menos de dónde se plantea eso y lo bajamos un poquito a la tierra, si les parece. Si no, bueno, seguimos hablándolo. ¿Opiniones, algo? Ustedes ya, los que estuvieron en la clase pasada, ¿se acuerdan de esto más o menos? Ahora algunos jugamos de rol de escuchar, porque ¿Cómo? no estuvimos. Esperen que lo encuentro. Wow, qué rápido que abrió. Eh, Acá les aparece una nueva pantalla. Bueno, lo que se hizo acá es un estudio longitudinal, ¿sí? Y voy a terminar respondiendo a lo que me preguntaste, Octavio, pero bueno, quiero bajarlo a la tierra con el estudio. Se hizo un estudio longitudinal en 1930. Esperen que se sumó una compañera. Vamos a registrarlo, si no. Les digo los años, lo hizo un psicólogo, se llamó Vaillant. Bueno, Vaillant. ¿Sí? Les digo, se hizo en 1930, se tomó la primera muestra y después 30 años después. No me interesa tanto que sepan el año, obviamente, sí que entiendan la secuencia de que es un estudio longitudinal, es decir, al mismo grupo de personas se le va tomando pruebas a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay una longitud o un periodo, ¿sí? Se va viendo la longevidad de las personas. Bueno, la hipótesis de base era, bueno, aparentemente hay una correlación entre la situación de vida, si se quiere, la salud psíquica también implicaría, ¿sí? El bienestar psicológico. A mejor situación de vida pareciera ser que hay mayor generatividad, ¿sí? Por lo menos acá se lo plantea en términos de correlación, ¿sí? Uno podría decir, bueno, si hay más generatividad, pareciera ser que la vida de la persona mejora, o por el contrario, si hay una mejor situación de vida, se supone que hay más generatividad, o por lo menos van de la mano. Como lo plantea este estudio, pareciera ser que a mejor situación de vida, mayor generatividad, ¿sí? Y ahora usted me pregunta, bueno, Luca, ¿qué es mejor situación de vida? Se supone que están preguntando eso, ¿no? Bueno, se los indaga a las ¿Qué es personas en mejor tres... situación de vida, Lucas? Bien, gracias. Bien. Se supone, ¿sí? O por lo menos se los indaga en cuanto al ámbito profesional, en cuanto al ámbito de las relaciones interpersonales y en cuanto al ámbito de la salud, ¿sí? Entonces lo que se hizo a personas, 95 hombres, ¿sí? Muy inteligentes, aclara, ahora comento por qué lo aclara, ¿sí? Muy ¿Qué sería muy 95, muy inteligente? inteligentes, en 1930 se le tomó unas entrevistas, una serie de baterías ¿sí? De preguntas, de test, indagando sobre estas cuestiones, sobre las relaciones afectivas, sobre la vida profesional y sobre la salud. Después se le volvió a tomar 30 años después,
evidentemente su situación de vida mejoró. Digo evidentemente porque si terminaron la universidad y se dedicaron a estudiar, por lo menos se espera que el ámbito profesional haya mejorado, ¿sí? En todo caso, le preguntamos a esas 95 personas y nos van a dar una distribución, una fila, ¿sí? Hay personas que les fue muy mal y hay personas que les fue muy bien. Bueno, de esos 95 ordenados, ¿sí? De menor a mayor, tomamos los 30 de la punta más grande y los 30 de la otra punta, ¿sí? Entonces tengo acá, y acá tengo esta tablita. 30 hombres, sí, que se supone que están en peor situación de vida acá, y 30 hombres que se supone que están en mejor situación de vida. Bien, una vez que ya los tengo así agrupados, bueno, empiezo a indagar sobre la otra variable, ¿sí? Sobre generatividad. Yo supongo que a mejor situación de vida, mayor generatividad. Entonces le empiezo a preguntar, ¿sí? Una pregunta, ¿estás dominado por la madre en la vida adulta? Ustedes pueden decir, sí, esto es re machista, sí lo es. Pero bueno, fue en 1960 y demás. Pero en todo caso, pongamos acá palabra padre, es lo mismo, ¿sí? En todo caso, lo que nos interesa es si estamos prestando atención a la generación anterior o a la generación que sigue, ¿sí? Si estamos prestando atención a la generación anterior, no estaríamos en el términos de generatividad, ¿sí? Bueno, acá ven, por ejemplo, lo encuentran que las personas que están en las mejores situaciones de vida no están en relación, no están en esta posición de sometimiento a la generación anterior, hay 0%, ¿sí? Con lo cual se supone que están en función de la generación que viene, ¿sí? Lo contrario acá, y así un montón, ¿sí? Todo va pasando lo mismo. ¿Mm? Empleo actual, etcétera. Por ejemplo, acá, no estar casado a los 30, ¿sí? Se supone que los que están en mejores situaciones de vida ya resolvieron todo el conflicto anterior, ¿sí? El de tener intimidad. Solo un 3% está en esta situación. El resto se supone que ya están casados. Tengamos en cuenta que este estudio se hizo en 1960-70, en donde se suponía que casarse era lo lógico. ¿Mm? Bien. Bueno, no quiero seguir mucho más con los detalles porque básicamente es lo mismo, pero quiero que se entiendan que se relacionan estas dos variables. Si se supone que tenés una buena situación de vida, tendés a ser generativo, tendés a ayudar a los demás. ¿Mm? Básicamente eso. ¿Se entendió? Para los que no estuvieron la vez pasada y los que me volvieron a escuchar, espero que lo hayan entendido mejor y no se hayan dormido. No los veo. No, Lucas. ¿Quedó más o menos claro? Entendido, Lucas. Genial. Sí. Bien. Si se entiende más o menos la hipótesis, lo que se intentó probar, listo. Después los estudios siempre son mejorables, son cambiables, como ven hay estereotipos y seguramente hoy no lo harían de la misma manera, pero en todo caso, la hipótesis que se quería probar más o menos se probó, creo, o se la testeó. Bien, entonces ese segundo conflicto tendría que ver con eso, ¿sí? Con generar relaciones o no generarlas. ¿Sí? En el caso que preguntabas, Octavio, de una persona que, por ejemplo, o adoptan a un niño, lo tienen y lo dejan al cuidado de los demás, dirían, bueno, su situación, según este estudio, diríamos, bueno, su situación de vida no es tan buena. Seguramente en términos financieros o en términos de lo profesional le va muy bien, en términos de la salud seguramente también, pero en términos de las relaciones afectivas no tanto, ¿sí? No lo querría tanto a la generación que viene, ¿sí? Entonces, bueno, en ese aspecto sería un poco infeliz. Bueno, pero siempre mirándolo desde esta matriz que plantea el estudio. Bien, ya profundizamos demasiado en eso. Así que vamos a seguir. ¿Con la vejez ahora o con...? ¿Cómo? Una consulta, Lucas. Consulte, Mercedes. No, está para Octi primero. Sí. No, Octi preguntó esto. Ok. Puede ser que vos decías que los que eran como más exitosos se encargaban de cuidar y respaldar a las futuras generaciones y los que no quedaban a cargo de la vieja generación. ¿No? No sé cómo lo había dicho eso. Puede ser. Digo tantas cosas. Por ejemplo, en lo que decías que seguía con su madre, sí. que no, eso así de ese modo lo habías dado a entender, o yo lo entendí así. Seguramente que lo plantea en términos de dependencia o independencia. Claro,
como que todavía queda dependiente a la generación anterior y los que fueron más exitosos no dependen, sino ayudan a la futura generación. Exactamente. Sí, tiene que ver con resolver bien los conflictos anteriores. En la adolescencia se supone que ustedes se independizan de sus padres. Me pueden decir, bueno, tengo 25 años y todavía vivo en casa. Sí, bárbaro. Pero en términos emocionales van formando su propia personalidad, ¿sí? Con lo cual hay cierta independencia. Y luego se supone que en términos físicos van a ir a formar su propia familia, o no formar su propia familia, sino por lo menos ir a vivirse solo, ¿sí? Eso es algo bastante común. Por lo menos dice, uno crece, me quiero ir a vivir solo, quiero tener mi espacio. Ahora bien, en el caso que de las personas que siguen viviendo con sus madres, en este caso, en este estudio, se supone que había cierta dependencia, ¿sí? No habían logrado superar los conflictos anteriores. De vuelta, son situaciones específicas. Hoy por hoy uno podría decir, bueno, soy muy independiente, pero no tengo los recursos económicos para mudarme. Bueno, esto era otra época, se supone que en esa época sí se podían mudar, con lo cual si se quedaban viviendo con los padres, con la madre, eran porque eran dependientes, ¿sí? No sé si más o menos iba por ahí Mercedes o no. No, sí, claro, como que las etapas anteriores, un grupo lo había logrado pasar más exitosamente que el otro y eso se veía reflejado en el futuro, pero que también venía a mano de la futura generación, porque capaz como tus padres fueron exitosos, vos no Sí. le ves el sentido de independizarte de tus padres. No sé, por idea, quedás apegado a ellos en vez de capaz una persona que no tiene la misma suerte con los padres que dice, bueno, no, yo tengo que hacer mi futuro, construirlo por mí mismo para tener una mejor vida. Eso también creo que iría en combinación. Claro, sí, totalmente, sí, 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 sí. En este estudio no sé si lo nombra o no, pero sí, es una discusión que se da. De vuelta, todos estos conflictos son observaciones, cosas que se observan, se ven, pero bueno, cada uno lo resuelve como bien puede o como le parece, ¿sí? Pero bueno, no sé en qué estábamos. Ah, quería seguir con las otras cuestiones de lo adulto, ¿sí? Eso tendría que ver, estos dos conflictos que le mostraba, tendría que ver con la cuestión de las relaciones, el aspecto psicosocial, si se quiere, para poner en general lo psicológico y lo social. Ahora bien, en cuanto a cambios cognitivos, ¿hay algún cambio grande, por decirlo de alguna manera? No, la verdad que no. Ya con Piaget llegamos a las operaciones formales a los 12 años, 13, y se supone que seguimos ahí. Podríamos hablar de la especificidad de dominio, etcétera. Bueno, no vamos a profundizar en eso. Lo que sí vamos a señalar es que, dado de que somos más viejos, los adultos tienen más experiencia de vida, bueno, tienden a ser sí más resolutivos, ¿sí? A la hora de indagar, ¿sí? O a la hora de resolver problemas, ¿sí? De desafíos cognitivos, el pensamiento adulto se caracteriza en todo caso por ser más pragmático, más resolutivos, ¿sí? Nosotros desde la edad, sí, Octavio, sí. Terminá, Lucas, y después te hago la pregunta. Yo Sí, levanto la sí, mano más por por si te parece comparación mal. en las etapas anteriores, de vuelta, sin caer en los prejuicios que tratábamos de erradicar con el tema de las representaciones sociales negativizadas, sino señalar una realidad. Hay más experiencias o hay más años, con lo cual tienden a buscar soluciones. ¿Sí? Los adultos tienden a ser menos idealistas, si se quiere, por decirlo de alguna manera, y bueno, admiten que, bueno, puede haber varias soluciones para un tema, en todo caso, agarro la que más me conviene, ¿sí? Se le llama pensamiento pragmático, ¿sí? No mucho más que eso. Tiene sus pros, tiene sus contras, desde ya. Es más rígido para algunas cuestiones, es más flexible para otras. Solamente señalar eso. Bien, Octavio, ¿qué querías decir? Sí, mi pregunta, Lucas, era, volviendo como lo trajiste a Piaget al tema, mi pregunta era, ¿hasta qué punto el desarrollo cognitivo que tiene una persona, o sea, hasta qué punto actuar de manera natural, o sea, por ese sentimiento de sobrevivencia que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, está como,
se nubla o se deja de lado por la experiencia que tiene una persona. No sé si se entiende la pregunta. O sea, a lo que voy es, ¿hasta qué punto actúa primero la experiencia de haber pasado por una situación muy similar antes? ¿Actúa eso como forma de respuesta antes que un sentido de natural sobrevivencia que se va desarrollando a lo largo de toda la vida? Claro, sí. Yo siempre les planteé que, bueno, en realidad había un equilibrio, interacción entre lo biológico y el ambiente y demás. Bien, dicho eso, sí es cierto que a lo largo de la vida cada uno tiene un peso específico distinto. Los primeros años de la vida lo biológico va a tener mayor peso específico, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que va a haber cambios dramáticos. Hasta los 12 años, más o menos, hay cuestiones biológicas gruesas, por decirlo de alguna manera, importantes, ¿sí? Cambios, pasamos del pensamiento de las operaciones concretas a las formales y antes también. Ahora bien, una vez llegado a esa etapa, ¿sí? 12, 13, 15 años, un poquito más, algunas cuestiones más, no va a haber cambios significativos, con lo cual la parte experiencial, ¿sí? Del ambiente va a empezar a tener más peso, va a ser lo que hace la diferencia. Entonces, a la pregunta de Octavio, yo diría, y bueno, en la medida que sos adulto va a empezar a tener más peso tus experiencias, tus vivencias, que hará un desarrollo biológico, porque ya no lo hay tanto, ¿sí? Hay algunas cuestiones, por ejemplo, con el desarrollo moral, con el pensamiento formal, que se va desarrollando un poquito más, no en términos generales, sino se llama especificidad de dominio. Es decir, en la medida que yo me voy especificando, por ejemplo, si soy matemático, en el pensamiento lógico matemático se va a ir afianzando más, pero por ahí soy muy bueno en el tema de las matemáticas, o soy muy buen ingeniero, ¿sí? Y escribo con faltas de ortografía. Y uno dice, bueno, pero no llegó o escribo muy mal, mi redacción es muy pobre, ¿sí? Uno dice, bueno, pero no se supone, ya están todos en el estadio formal, ya llegaron. Bueno, no, lo que se descubrió actualmente que no, que en realidad el estadio formal depende de lo específico del dominio y depende de la experiencia que le ponemos. En pocas palabras, llegado a los 12 años más o menos, lo biológico no representa cambios significativos, ¿sí? Empieza a tener mucho más peso las experiencias de vida. Lo instintivo va quedando relegado, ¿sí? Obviamente, siempre están operando, pero no va a haber cambios dramáticos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, a la pregunta de Octavio, diría, y bueno, a medida que te vas envejeciendo, va empezando a tener más peso tu experiencia, porque lo biológico quedamos todo más o menos igual. Bien. Dicho esto, se inaugura un nuevo tipo de saber que se va a ir mejorando, que es el que llaman la sabiduría, ¿sí? El saber experto. ¿Sí? En la medida que somos más viejos, se supone nos hacemos más sabios, algo de verdad hay en el sentido de que podemos recurrir a la memoria. ¿Se acuerdan cuando veíamos resolución de problemas? Una estrategia, ¿sí? Era, bueno, recurrir directamente a la memoria. Si ya lo resolvimos en el pasado, vamos y lo resolvemos ahora, ¿sí? Bueno, en ese sentido, sí, sigue operando, ¿sí? Y a diferencia de los adolescentes, los adultos, como tienen más experiencia, tienen un caudal de memoria un poco más grande, ¿sí? Con lo cual, lo pueden aplicar. A veces sirve, a veces no. Pero bueno, en todo caso, sí es una manera diferencial de resolver problemas. Entonces, en términos cognitivos, los adultos se guían más por las experiencias que tuvieron y los adolescentes tratan de, o los jóvenes, las que estaban en la etapa anterior, tratan de evaluar cada situación. ¿Mm? Bien. Dicho eso, no hay mucho más para decir. Al final, sí, de este periodo, estaría lo que se conoce como menopausia en la mujer, y en el hombre también hay un correlato, pero en todo caso, en términos generales para ambos sexos, habría una disminución hormonal, ¿sí? Y eso conlleva cambios físicos. Y tiene efectos psicológicos, por supuesto. ¿Mm? ¿Cuáles son los cambios físicos? Y en general el cuerpo se pone más débil, ¿sí? Va a terminar perdiendo la capacidad de reproducción en la mujer, y en el hombre se va a minorar bastante, ¿sí? Con lo cual también va a haber... ¿Perdón? ¿Algo decía? Si eso va a ser en la mujer en la vejez, digo. Empieza a los 40 años más o menos la menopausia hasta los 50.
Y se supone que cuando uno pasa la vejez ya se dio este ciclo. Empieza el proceso, obviamente, una vez que se perdió la función reproductiva, también todas las funciones, todo lo que hace la supervivencia también se va aminorando, ¿sí? Empezamos a perder desde tono muscular, etcétera. Pero bueno, ya en lo que es la menopausia en la mujer y la disminución de testosterona en el hombre también tiene efectos, ¿sí? Sea desde que se pierde el ciclo hasta incluso los huesos se vuelven más débiles, los músculos también, etc. ¿Sí? En una mirada teleológica sobre la vida, ¿sí? Bien darwinista, en términos de venimos al mundo para reproducirnos, con lo cual tenemos que sobrevivir para reproducirnos y que siga la siguiente generación, se supone que una vez ya pasó la etapa que somos capaces de reproducirnos, también nuestro cuerpo en general se va a empezar a deteriorar, ¿sí? Porque ya cumplimos nuestra misión, ¿sí? Entonces hay un correlato. Se supone que cuando somos más fuertes en términos físicos, somos más fértiles. En la medida que esa fertilidad se va perdiendo, la fuerza física y en general de supervivencia también, ¿sí? Una consulta, Lucas. Sí. ¿Puede haber alguna excepción de que, no sé, por ejemplo, el tema de la menopausa y la disminución de la testosterona en el hombre, sé que está muy ligada a lo que es las ganas de tener actos sexuales? Entonces, eso puede tener algún efecto en el que algunas personas sigan teniendo esas ganas que tiene no sé, un adolescente o un joven adulto de seguir teniendo relaciones sexuales pasado esta edad que dijiste vos, aproximadamente 40, 50 años. Sí, ahí habría que diferenciar una cuestión. Sí es cierto que niveles de testosterona hormonal están asociados a cierto deseo sexual, eso es cierto. No significa que esto disminuyan, no siga habiendo el acto sexual en sí, ¿sí? Porque, por ejemplo, sí está estudiado, no vamos a profundizar en eso, pero que las personas de la tercera edad tienen relaciones sexuales, ¿sí? Con lo cual siguen habiéndolo igual, ¿sí? Así que te diría, sí, lo aminora un poco, pero bueno, no es determinante. Sí lo que hablo es en términos generales de la especie, que al haber, como en la pubertad, hubo un cambio hormonal, generó la capacidad de reproducirnos y eso tuvo efectos psicológicos, ¿sí? Cuando pasa lo contrario también tiene efectos psicológicos, ¿sí? Y eso es un poquito lo que nos interesa. Lo nombro los cambios hormonales porque, bueno, tiene que haber una base material para explicar estos cambios psicológicos, si no, ¿por qué pasan? Con lo cual, bueno, no tengo capacidad de reproducirme, digamos más, bueno, me voy a dedicar a la generación que sigue, se supone que ya más o menos a los 40 me había planteado eso, me dedicaría a los nietos si se quiere, o no, tal vez no, pero en todo caso ya la posibilidad de ser padre como que quedó, salvo que la ciencia lo habilite, por lo menos ya pasó esa etapa, ¿sí? Ser padre o ser madre. Obviamente hoy la ciencia lo puede refutar un poquito eso. Pero básicamente empezamos a pensar en esos términos, ¿sí? Y a su vez nuestras fuerzas físicas en general empiezan a mermar. Y inauguramos o entramos a la etapa que se llama de la vejez, en los 50, 55 años más o menos, en donde el deterioro ya se empieza a ver, ¿sí? Nos quedan 5 minutos, pero se los planteo más o menos. Algunos ya saben la respuesta, pero bueno, se supone, o por lo menos en la vejez empieza a haber deterioro físico, eso no lo negamos, pues lo planteamos anteriormente. O sea, nos arrugamos un poquito, perdemos tono muscular, nuestras articulaciones se vuelven más rígidas, nuestra densidad ósea también, nos empezamos a achicar un poco, nos volvemos un poquito más frágiles, incluso a nivel de los pulmones, por ejemplo, tienen menos capacidad, ¿sí? Bueno, todo esto obedece a un deterioro general en términos físicos. Los pulmones, como tienen menos capacidad, entra menos oxígeno, y si entra menos oxígeno, tenemos menos energía, entonces nos movemos más lento, ¿sí? Bueno, toda una serie de cuestiones, cualquiera lo puede observar. Bien. Ahora me podrían decir, bueno, no, yo tengo a mi abuelo que hace ejercicio y está bárbaro, tiene 60 años, tiene más abdominales que yo. Sí, puede pasar, pero en todo caso, hay un esfuerzo plus, extra, digamos, si se quiere, y el desafío es mantener el estado físico que naturalmente se va perdiendo. Bien,
La pregunta es, esto que es tan notable en términos físicos, ¿pasa lo mismo a nivel mental, a nivel cognitivo? ¿Hay también una pérdida, ¿sí?, de las funciones, una pérdida de capacidad? ¿Hay un deterioro cognitivo o no? Bueno, ahí veo algunos que dicen que sí. Si puedo hacer un comentario acerca de Sí, eso. Octavio. O sea, claramente que ahí empieza a haber un deterioro tanto mental como psicológico. O sea, ya a partir de los, no sé si no te digo 60 porque 60 es joven todavía, pero 70 y de ahí para adelante ya comienza a haber algunas fallas mental, algunas fallas en términos físicos, pero que viene a ser con el tema del cerebro, que ya no se ven, no son muy usuales en términos, en periodos anteriores. O sea, por ejemplo, una persona, ahora se me viene a la mente el Alzheimer, por ejemplo, una persona con 20, 30 años, es muy poco usual verla con Alzheimer que una persona de 70 para arriba. Entonces, de alguna forma ya el deterioro físico se va a relacionar con el deterioro psicológico y eso va de alguna forma construyéndose a partir de los 70 para arriba. Así que sí, una persona de edad adulta ya, tercera edad, tirando casi como en la vejez como Sí. intermedia, ya 70 para adelante, ya de alguna forma está como, es más propenso a caer en este tipo de Exactamente, como bien decís, Octavio, hay lugares. enfermedades propias de la edad, que es el Alzheimer, lo explico muy rápido porque se nos va a cortar, lo retomamos la próxima, pero sí hay cuestiones de enfermedad, que bueno, hay mucho no se puede hacer, o sí, podrá hacer la medicina, pero en términos individuales mucho no podemos hacer. Bien, hay cuestiones, el Alzheimer, a los 60 años el 10% de la población lo tiene, a los 85 años el 50% de la población lo tiene, así que a medida que avanza la edad hay más gente que lo tiene. Bien, del resto que no lo tiene, lo importante es plantear que sí hay una tendencia a perder, pero se puede mantener bastante bien, ¿sí? Y mejor incluso que lo que pasa en términos físicos, ¿sí? Un estudio que ahora no nos da el tiempo, pero la próxima vez lo vieron, se los muestro para los que no estuvieron, los otros sí lo vieron. Bueno, a ver, hagamos una prueba, una comparación de rendimientos, por ejemplo, de resolver problemas, cálculo y demás, entre personas de 30 años y personas de 70 años. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente las personas de 30 años lo resuelven mejor, ¿sí? Se acuerdan más, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si esas personas de 70 años son personas que se dedicaron a hacer estos problemas mentales? Por ejemplo, son profesores, ¿sí? Bueno, lo que se encontró es que estudiando sobre profesores, bueno, no se perdían tanto, no había tanta diferencia entre las personas de 30 años y las de 70, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Si me mantengo ejercitando el músculo mental, no se pierde tanto, ¿sí? Eso sería de manera muy acotada antes de que Zoom nos corte, ¿sí? Lo retomamos la próxima, que ya se nos está por cortar, pero les pido que revisen la clase, la carpeta número 6, ¿sí?, de los archivos que les pasé, que ahí están todos los textos, y a su vez la última clase la subí en video, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan por Edmodo. ¿Mm? Seguimos la próxima, ahí también les dejé el temario. Por favor, para la próxima lo hablamos, ¿sí?